Hoy el tema será un poco del preámbulo de la delincuencia juvenil, siempre a través de el ojo de la criminología. Como todos sabemos, todas las sociedades establecen reglas de convivencia, unas reglas que tratan de dirigir la conducta de todos los miembros de la sociedad. Y la violación de esas reglas obtienen normalmente como resultado una sanción. Por supuesto que hay una gran variedad en las formas en que las personas se desvían de los patrones socialmente aceptados, lo que esto también conlleva una disparidad de sanciones o castigos sociales. Si hablamos del delincuente juvenil dentro de la cultura, hemos visto que las leyes penales cambian y evolucionan en el tiempo. Por supuesto que también la consideración del delincuente está sometida a esta influencia social y a este contexto y de la época que se analiza. Es decir, que los símbolos, los signos y los significados que se pasan de generación en generación discrepan de los jóvenes delincuentes a los que no lo son. Podríamos decir entonces en términos técnicos que un delincuente juvenil es una persona que tiene una edad inferior a la que la ley de un país determina como responsable penalmente. Esto significa que el delincuente juvenil no está sujeto a la acción de los tribunales de justicia que aplican las sanciones o penas previstas a quienes infringen las leyes penales. Ahora pensemos que una persona sea menor de edad no quiere decir que esté a salvo de una acción punitiva de la sociedad, sino solo que no se le puede aplicar la legislación de los adultos y que ellos quedan sometidos a lo que podemos denominar tribunales de menores, los cuales no imponen penas, sino medidas de reforma. La diferencia entre pena y medida se fundamenta en el fin que se persigue. Mediante la pena, la sociedad impone a través de un tribunal de sentencia un castigo a modo de reparación del daño cometido, ya que se considera que el sujeto, el adulto, posee la capacidad de discernimiento y es responsable de la comisión del delito. Por el contrario, la sociedad presupone que el menor de edad no posee todavía esa capacidad, adolece de ella, sino que obra por influjo del ambiente que lo rodea, ante el cual no está todavía en condiciones de oponerse y superar. Por ello, se le imponen medidas dirigidas a tratar de orientarlo, ayudarlo a compensar estas circunstancias adversas. Tanto se ha hablado de que la criminología, de que si el delincuente nace delincuente o se hace delincuente. En estas sociedades como la de nosotros, la guatemalteca, podríamos hacer una mezcla eclética de la misma y podríamos decir que algunos delincuentes se hacen por donde nacen, porque no tienen las mismas oportunidades. También debemos de tener conciencia que según la estadística criminal, es muy poco probable que una carrera criminal se inicie en una edad avanzada. Como una edad máxima o cumbre,
La primera presentación ante la justicia, según la estadística criminal, se da entre los 15 y los 17 años de edad. Sin embargo, demuestran que en la generalidad de los casos, los actos delictuosos o al menos comportamientos antisociales o desviados se habían hecho notar desde mucho antes. En un estudio se encontró que los primeros actos de conducta desviada comenzaron entre 1 a 5 o aún más años antes de que se hiciera algo al respecto. Aquí enfrentamos un problema realmente significativo. Muchos niños que más tarde no llegan a ser delincuentes cometen, sin embargo, en esta etapa de temprana edad, actos delictuosos de menor cuantía. Una golosina en un supermercado, una gaseosa, una bebida en una tienda. No es que a esa edad los niños no sepan qué deben o no deben de hacer, sino todo lo contrario. Si están dotados de una inteligencia media, tienen conciencia de que cometen algo que está prohibido y por lo cual pueden ser castigados. A menudo no les gusta ser malos, pero la tentación del momento puede ser demasiado fuerte para ellos. Lo que sucede es que en la subconsciencia carecen aún de la firmeza necesaria para controlar sus impulsos en cualquier circunstancia. Anna Freud, la hija de Sigmund Freud, establecía que si nosotros observábamos a los niños muy pequeños en un ambiente en que se les permita la libre expresión de los impulsos, advertimos que la diferencia entre la conducta social del niño y del adulto en esta temprana edad es más pronunciada al punto que resulta difícil hallar similitudes. La diferencia más llamativa reside ciertamente en la variedad de los actos que realizan los pequeños y la intensidad con la que se lleva a cabo. Un niño puede estar totalmente entregado con un juguete y parecer completamente feliz con su ocupación del juguete, hasta que otro niño con otro juguete más bonito, más brillante, más grande, atraiga su atención. De inmediato escuchamos los gritos del segundo niño despojando de su juguete y se inicia una pelea en la que con este placer intervienen otros pequeños moderadores en la habitación. El niño que se apodera del juguete y que de ese modo ha provocado toda esta barbarie no siente culpabilidad alguna. Considera su derecho de tomar todo cuando quiera de otro niño y nada, excepto la mayor fuerza de otro niño o de algún padre, podrá impedírselo. A menos de que se hallen bajo una constante vigilancia, se empujan, se arañan y muerden unos a otros sin atender lo más mínimo a los sufrimientos de la víctima. Y la alegría reflejada en sus caritas persuadirá inclusive al observador más superficial de que hayan advertido lastimar a otro niño, con el cual pocos minutos más tarde jugarán felices. Podrán ser muy apegados a la niñera en tanto ella satisfaga sus deseos. Pero si no consiguen el juguete apetecido, o si no son alimentados cuando expresan hambre,
se enfurecen y hasta demostrarán odio, entre comillas, contra la persona de cuyas caricias gustaban en otros momentos. Los niños pequeños sienten placer jugando con materiales fecales. No les disgusta tener las manos pegajosas, ni les importa mostrar sus cuerpos desnudos. Ahí andan paseando desnudos entre la sala y entre los cuartos y del baño al comedor. Los sentimientos de vergüenza, displacer o piedad parecen faltarles en absoluto. Solo prestan atención cuando hacen aquello que les proporciona el mayor placer en ese preciso momento. Placer que se obtiene sobre todo en actividades que, de realizarse en adultos, serían calificadas como desviadas, dementes, insanas, perversas, criminales. Si en ocasiones los niños, los pequeños, suelen ser encantadores, en otras ocasiones, en especial cuando en un colegio, en una escuela, están juntos muchos niños de la misma edad, impresionan como pueden ser de pequeños salvajes. Por cierto, no están socialmente adaptados, pues no consideran los deseos ajenos y no acceden voluntariamente a las demandas que se les formulan. Observémonos desde otro punto de vista. Podríamos decir que ellos todavía no acusan señal alguna de conciencia. Sus actos se hallan exclusivamente gobernados por los impulsos y el deseo de obtener el máximo placer posible por evitar su displacer. Ahora, existe una problemática criminal del menor. El problema es el siguiente. Tenemos ante nosotros un pequeño que es exclusivamente gobernado por sus impulsos, en cuya satisfacción se encuentra el placer. Muchos de sus impulsos son antisociales. Pocos años después, vemos a una mayoría de estos niños que están socialmente adaptados y solo una minoría continúan aún mostrando características que recuerdan al pequeño. No obstante, habiendo alcanzado intelectualmente el mismo estado del otro grupo, de los adaptados. Es evidente que el primer paso hacia la comprensión de estos niños debería ser la investigación de los factores ambientales u otros que han originado la adaptación social de la mayoría. Lo que hace el modelo criminológico liberal. Esta labor no es tan sencilla como podría parecer a primera vista. No es posible llevar a cabo un experimento controlado de impulsos y emociones de niños, como el que realizan en el estudio del crecimiento intelectual, solo cuando el método psicoanalítico posibilitó el estudio de lo inconsciente. Fue dable tener una imagen comprensible del desarrollo emocional durante los primeros años de vida. Debemos de entender que en lo más profundo del inconsciente perviven esos viejos impulsos antisociales que hemos visto expresar en el infante y que nosotros tuvimos. Y desde ahí influyen los pensamientos y los actos de los adultos. Investigando los motivos inconscientes de los adultos y estudiando los síntomas de las personas neuróticas,
pudo alcanzarse los primeros conocimientos del desarrollo emocional infantil. Y gracias a ello fue hable reconstruir el destino de sus primitivos instintos antisociales. Las observaciones de psicólogos de psicoanalísticas practicadas desde entonces con niños de todas las edades vinieron a confirmar ampliamente las primeras suposiciones y a salvar vacíos en nuestro conocimiento. El resultado demostró que la capacidad del niño pequeño para experimentar emociones es mucho mayor de lo que se había creído hasta entonces, y que la modificación misma de los primitivos impulsos antisociales lleva a la formación de lo que se denomina carácter. Por otra parte, se ha visto que la forma como se modifican estos primitivos impulsos se halla en gran medida influida por los factores ambientales. Si con base a todo ello intentamos comprender cómo se produce la adaptación social, será necesario seguir la totalidad del desarrollo emocional infantil durante los primeros años de vida, prestando atención especial a la modificación de los primitivos impulsos antisociales. Esta imagen de desarrollo emocional del niño permitirá establecer que los factores ambientales específicos conducen a un desarrollo positivo, así como estimar la relativa importancia de las condiciones ambientales que acusan una correlación positiva con la frecuencia de la delincuencia. Esto es un preámbulo de lo que más tarde hablaremos en otro capítulo de la delincuencia juvenil. Muchas gracias.